Buen momento para todos en el Señor, de nuevo con ustedes, el Padre Víctor Julio Quiseno Montes, de la Basílica, Santuario Basílica, aquí en el Santuario Antioquia, Parroquia San Judas Tadeo. Me da mucho gusto acompañarlos en este momento. Desde ya vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para que Él sea el que nos ilumine, nos guíe, nos oriente y mantenga siempre en nosotros ese ardor misionero, ese fuego misionero, ese arrojo para la evangelización. Así que le pedimos al Espíritu que nos guíe, nos oriente. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, instruid la nuestra. Haced descender sobre nosotros vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abrirnos entrar a la ciencia divina, Jesucristo, dirigir nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a un feliz término. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludo cordialísimo a quienes se encuentran desde los diferentes sectores de este lindo municipio, el Santuario Oriente Antioqueño. Saludo también a quienes ocasionalmente pueden estar viendo este canal de otros lugares que llegan o lo ven a través de Misión Pura Vida. Bienvenidos y bienvenidas. Recordemos que para Dios no hay distancia, para Dios mejor no hay límites ni de tiempo, ni de distancia, ni de espacio, ni de medio. Hace presencia en su vida, presencia en su corazón. Este programa lo llamamos Testimonio y hoy la entrevistada va a ser Isabelita Aristizábal, una mujer valiosísima, líder en nuestro municipio. Así que bienvenidos y vamos a estar muy pendientes sobre la enseñanza que Isabelita en este momento nos quiere transmitir. Muy buenos días, Isabelita. Entiendo Aristizábal. ¿Sí? Sí, padre. Claro. ¿Prima hermana de su esposo o qué? No, cuñada. Cuñada. Mentiras. Bueno, Isabelita, cuéntenos, sabemos que vive aquí en el municipio del Santuario Antioquia. ¿Quién es usted? ¿Cómo se define? ¿Y cuál ha sido como esa trayectoria? ¿Dónde estudió? ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? En fin, todo aquello que usted recuerde de su infancia hasta llegar a la época de hoy. Yo soy Rosa Isabel Aristizábal. Mis padres se llamaban Luisito Aristizábal y Carmen Tulia Aristizábal. Fuimos dos hermanos. Vivíamos en la vereda de Perico, hoy llamado Valle María. Luego pasamos al pueblo donde hicimos los estudios complementarios y terminando la normal superior en Medellín. En Medellín, normal superior en Medellín, que es una modalidad en el sentido educativo que desafortunadamente pues se ha ido perdiendo en diferentes pueblos de el oriente antioqueño, y sabemos que Isabelita fue una gran beneficiada de la normal superior en la ciudad de Medellín. Y aquí entonces, ¿cómo se llaman las escuelas donde estudió? Normal superior. Ya se llamaba normal superior, los maestros venían de Medellín. No, viajábamos nosotros a Medellín. Ya. Todos los sábados tenía que ir y en las vacaciones. Pero me refiero en los niveles educativos que siempre lo entendemos como preescolar, básica primaria, básica secundaria, media vocacional y propiamente pues ya hasta sacar grado estos 2 años y seguramente la normal superior unos años suplementarios. Estuvo aquí en algunas escuelas
¿Cuáles son los nombres de esas instituciones educativas? Las escuelas en que trabajé como educadora, ¿Dónde estudió estudié en la Isabelita? Escuela Mercedes San Incano, Colegio María Auxiliadora y en Medellín. Fueron mis estudios. Mercedes Sanín existía cuando usted era una niña. No, porque Mercedes San Incano fue cuando prácticamente se empezó el santuario, que vino a formar una escuela particular. Ya. ¿Y son las instalaciones que vemos aquí detrás de la basílica o eran otro sitio o es el mismo lugar No, donde era la la parte conocemos? de abajo donde hoy encontramos la Casa de la Cultura. Allí por el espacio tan poco se construyó aquí en la Judea para continuar con todo el estudio. Claro, Mercedes Sanín, entonces, allí usted realizó 5 años. Los 5 años, después en el Colegio María Auxiliadora 4, porque cuando esa no era sino hasta cuarto, y luego teníamos que pasar a hacer lo otro a la ciudad de Medellín. Correcto. Para ubicar a nuestros televidentes, cuarto equivale hoy a 9º grado, ¿no? 9º grado, porque incluso en la historia educativa, muchas personas se hablaba que eran bachilleres ya de novenos. Yo conocí maestros, Isabelita, por mi pueblo, en Granada, que solo habían estudiado hasta noveno y ya estaban, y fueron maestros en diferentes escuelas de nuestra comunidad allí en el municipio de Granada. Entonces hace hasta noveno Isabelita y ahí es donde da el salto a la normal superior de Medellín. Sí, señor. Aquí, por ejemplo, mi mamá contaba que una persona de quinto de primaria ya desempeñaba el cargo de maestra aquí en el santuario. No había más estudios sino hasta ahí. Claro, porque el estudio en otrora, en otras épocas, se centraba mucho en lo esencial a nivel educativo. Por ejemplo, si hablamos de matemática, que supieran sumar, restar, dividir y todo, que lo hicieran bien. Si hablamos de español, se centraban mucho en una muy buena lectura, eso sí, un poco complejo porque la memoria era lo esencial, ¿no? Tenían que memorizarse las clases, tenían que memorizarse absolutamente todo lo que el maestro les enseñaba. Se volvía un poco complejo, pero bueno, son épocas donde también el niño, la niña, el joven ejercitaba mucho la facultad que Dios nos ha regalado como la memoria. Muy bien, realiza entonces esos estudios ya un poco superiores después de noveno grado, después del grado cuarto, en la ciudad de Medellín. Se gradúa. ¿Y qué recuerda de esa graduación? ¿Quiénes la acompañaron? ¿Qué instituciones representaban esa graduación? ¿Un gobernador de Antioquia o un alcalde de Medellín o el alcalde del santuario o el señor cura párroco? ¿Qué personajes existían en esa época al momento de una persona graduarse? En esa época, cuando ya íbamos a sacar el grado, representantes de varias personas que les mandaban el gobernador o el alcalde para que representaran allí, inclusive sacerdotes también. Qué bien. Generalmente el señor cura párroco, ¿no? Estaba allí para la graduación. ¿Recuerda usted qué padre estaba en esa época? En esa época estaba Monseñor Ignacio Botero. Ignacio Botero. ¿Qué le dijo? Felicitaciones, Isabelita, va a ser una gran líder en el municipio del Santuario. Nos animaban a empezar a trabajar por la niñez y por la juventud. Y comienza, usted se gradúa y al siguiente año ya estaba dando clase. Cuando terminé en enero y al otro año empecé ya a dictar, pues ya me coloqué como profesora y me dieron el nombramiento para Venecia, para una concentración de Venecia. Luego de Venecia pasé a Guadalito y allí le recibí a mi hermana Ana Aristizábal, la esposa de San Antonio Villegas, para ella casarse. Y trabajé en Guadalito, de Guadalito pasé al Carmelo, del Carmelo pasé a la Escuela Urbana de Niñas, en la Escuela Urbana de Niñas pasé a la Escuela de Varones y allí estaba trabajando mi cuñado, Jesús Antonio Villegas, y resulta que la otra hermanita mía, que era profesora, se iba a casar y le cedió el puesto a Fanny, la que fue monjita aquí. Entonces
ya le pusieron problema porque era hermana de San Antonio. Ya me pidieron el favor de que yo me trasladara a la escuela de varones y ella a la escuela de niñas. Qué bien. Isabelita, siempre en todo municipio existen lugares o instituciones educativas que se convierten en el sueño de un maestro recién graduado. Usted se graduó y ¿qué sueño tenía? ¿Llegar a dónde? Mi ¿Trabajar ideal, en cuál institución? mi ideal era trabajar pues, por el bien común del municipio y de las parroquias. Y eso se le debo a mi cuñado, que quería trabajar mucho con las parroquias y era un gran educador. Entonces, él me enseñó a que yo debía también trabajar por la comunidad y por las parroquias. Qué bien. Ahí nos pasamos como a un segundo tema. Comienza usted a ejercer el magisterio, pero a la vez ya con un papel de líder, especialmente en sus primeros inicios, seguramente a nivel parroquial. ¿Qué comienza usted ya siendo maestra? ¿Qué papel va desempeñando usted en la parroquia? Nos dicen cuál parroquia. Si en Nuestra Señora de Chiquinquirá, que es la parroquia madre de la Basílica, o ya propiamente cuando teníamos los primeros rudimentos o inicios de capilla aquí en la colina, la Judea. Cuando yo estaba en la escuela de varones, un grupo de compañeras trabajando con ellas, veíamos la problemática de las calles que eran en barro. Entonces nos movimos y fuimos donde el señor alcalde para que nos ayudara. Y el señor alcalde nos dijo, pongan ustedes los trabajadores que yo les pongo el material. Y convinimos que con eso empezábamos a trabajar por el bien del pueblo. Tenía que salir de casa en casa pidiendo la colaboración a los vecinos para poder conseguir lo que queríamos. Claro, entonces estaba unida, ¿qué? ¿La parroquia de allí abajo? Estábamos O con la parroquia de abajo porque todavía está nueva parroquia, sí, pero ya estaba esta, pues ya estaba lista como para que declararan parroquia, ¿cierto? Aquí era cuando en 1935 que se terminó aquí de construir esta parroquia, venían ya sacerdotes a decir las misas y a celebrar y trabajaban en el Liceo San Luis Gonzaga, como el padre Joaquín Giraldo y el padre Rodolfo Gómez, que fueron unos grandes impulsadores de esta parroquia. Rodolfo Gómez, me perdona la interrupción, creo que es el que aparece en la imagen aquí de la Judea, y allí en la placa dice el paladín de la educación en el municipio de El Santuario. Esa pregunta sobre personajes importantes aquí en el santuario vamos a dejarla un poco más adelante. Por ahora, volvamos a centrarnos en usted, entonces, actividad en el campo educativo y también actividad en el campo parroquial. Ya, ¿Cómo, ¿Cuál es el fuerte de usted entonces a nivel pastoral, a nivel de líder, a nivel comunitario desde la parroquia? de la parroquia he sido un líder comunitario, que toda la gente me ha conocido, y por persona, pues yo no decirle algo que me pedían que colaborara en las actividades. Y entonces una de ellas fue el nombramiento para hacer esto de nombramiento para hacer de la acción comunal. Y pero en ese momento que hicimos por el padre Rodolfo, pero Rodolfo Gómez y con Rodolfo Salazar. Entonces hicimos la reunión y se procedió a nombrar una junta directiva y me nombraron a mí como presidenta, pero habían dos personas que no querían eso y me pusieron muy mal que sería. Entonces yo le dije al padre Rodolfo, padre, yo no le tomo eso. Entonces me dijo, padre Rodolfo, hijita, a usted, pues, aquí le tiran piedras, al que hace o al que no hace. Entonces fue nombrada presidenta de la Junta de Acción Comunal. Y tuve, ¿Sí? sí, y Perdón, sí. Recordemos que el Estado colombiano se mueve siempre como en varios niveles. Tenemos el presidente de la República, es presidente de toda Colombia. Tenemos un gobernador de Antioquia que gobierna políticamente el departamento de Antioquia, de cualquier departamento, cada uno en su turno. Un alcalde, que es el que gobierna políticamente el municipio a nivel general, y luego existe el presidente o la presidenta de la Junta de Acción Comunal. O sea que usted
fue una gran representante del Estado colombiano en el municipio del Santuario. Entonces, Isabelita, la felicito. ¿Cuántos años estuvo de presidenta de la Junta de Acción Comunal? La presidenta de Acción Comunal estuve 20 años. Ahí me tocó liderar toda la pavimentación de las calles con los sacerdotes que venían aquí a la parroquia. Entonces con eso fuimos construyendo todas las calles y en este momento ya las tenemos todas pavimentadas. Muy bien, era la parte civil, pero mire lo que ella dice. La iglesia ahí estaba presente, ayudando con sus líderes, promoviendo líderes para el desarrollo social, el desarrollo cultural, el desarrollo económico y estructural del municipio, en este caso, municipio El Santuario, Antioquia. Siendo presidenta de la Junta de Acción Comunal, ¿qué labor desempeñaba en la parroquia? Propiamente no sé si ya era basílica cuando usted fue presidenta. Sí. ¿Puede contarnos brevemente qué recuerda usted, cómo se fue configurando como la historia de la basílica? ¿Cómo comienza esto? Si siempre ha sido así de bonita, como está ahora, si comenzó siendo parroquia, o primero tal vez debajo de un plástico celebraban la misa o una pequeña capilla. Cuéntenos esa historia linda. Cuando este lugar se llamaba Judea, entonces querían que la parroquia de abajo fuera construida en el padre Isaías Aristizábal y con otros compañeros, Eusebio María Gómez, que era el párroco de la plaza, querían construir aquí una basílica, ¿cierto? Y entre ellos estaba mi abuelo, Rafael Aristizábal, que era el tesorero. Entonces le propusieron a bregar cómo iban a sacar aquí esta parroquia, porque obviamente era una iglesia común y corriente, donde todo lo que se depositaba aquí se iba para la parte de abajo. O sea que lo que se recogía aquí no se podía gastar. Por ahí me sopló un pajarito que no fue fácil avanzar para que este territorio, esta colina del santuario, la capillita que ya tenían, fuera elevada a la parte jurídica de ser parroquia. Me comentan que fue primero una comisión donde el padre Luis Gómez, párroco aquí en la parroquia central, y él de inmediato dijo no. ¿Y qué pasó después? Creo que hicieron otra comisión, una segunda comisión, hasta que él aprobó. Él no es el que nombraba parroquias, según el derecho canónico, pues es el obispo, pero siempre es importante que el párroco del municipio pues dé como ese visto bueno, el aval, para que un sector, un territorio pueda ser promovido a parroquia. ¿Qué recuerda de esto? Si usted también le tocó reunirse con el padre Luis Gómez allí abajo en la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá para solicitar parroquia en la colina de la Judea. En eso no me tocó a mí, pero le tocó que hay que admirar al padre Carlos Cuervo, que fue uno que también trabajaba al liceo, porque aquí, por ejemplo, después de que ya entraban aquí, se iban a trabajar en el liceo, ¿cierto? Y preguntaban acá. Y el padre Cuervos fue con entusiasmo, él fue el que sacó la personalidad jurídica a la acción comunal y trabajó con Leonardo Pineda, otro gran líder de aquí de esta Judea, para trabajar por él y construyeron el parque. Esos árboles que tenemos aquí se deben a ellos. Mi padre Rodolfo me decía a mi mamá, Tulita, saco la parroquia y dice que me toca irme de aquí. Y así fue, me tocó. Pero entonces para poder sacar parroquia necesitaron una casa donde albergar al párroco. Entonces ahí donde está el Edén, era una casa de 2 pisos que el padre Rodolfo Gómez Ramírez, rector del liceo, construyó para los campesinos. Le hizo cafetería en la parte de abajo y en la parte de arriba pernoctaba el sacerdote. Qué bien. La casa cural ya es un dato que no sabía, nos lo está dando en ese momento Isabelita Aristizábal. La casa cural no es donde existe hoy, que está en todo el frente de la Puerta del Perdón. Es más bien donde está el almacén del Edén, ¿cierto? En el Parque de la Judea. ¿Y qué más recuerda usted en este momento de fundación? ¿Hacían convites, marcha del adobe? ¿Cómo era ese trabajo intenso para luego tener como resultado esta hermosa basílica?
el padre Carlos Cuervo reunía a toda la gente cada 8 días para ver qué se podía hacer por el bienestar de la Judea, a ver qué necesitaba otra cosa, hasta que ya pensaban en mandar el comunicado al obispo, aunque Monseñor no quería, entonces el Monseñor como que los aceptó y dio parroquia a esto. Le tocó al padre Carlos Cuervo, y lamentablemente no lo dejaron aquí. Se lo llevaron. Ya había trabajado unos 10 Él estuvo en el años 70, en el 70. hasta el 76. Ave María. Tenía un buen trabajo. Así ocurre siempre, unos sembramos y otros recogen. Uno siembra y otros recogemos. Por eso es importante mirar la manera que está organizada la iglesia, porque lo que ocurre con el cambio de sacerdotes es la continuación de los proyectos que se tienen a nivel pastoral, a nivel social, a nivel estructural. Eso es lo que usted recuerda de la basílica, recuerda el momento en que fue elegida parroquia, cómo se organiza una ceremonia para ser elegida parroquia, qué recuerda, si había que poner telones, invitar personajes, si tuvieron alguna cena, un almuerzo o un brindis, ¿qué recuerda Isabelita? Cuando el padre Alpidio Betancourt, que fue el primer párroco de esta Judea, le tocó vivir en la casa que estaba ahí allí, de lo que habíamos dicho antes, y entonces él se puso a buscar manera de comprar terreno para la casa cural, y la hizo, empezó la casa cural donde está hoy la casa cural. Y cuando eso, pues el padre Alpidio trabajó pues incansablemente, fue una entrada muy callada. No sé si era que no le gustaba o cualquier cosa, pero de eso no recuerdo yo. El segundo párroco fue Monseñor Camilo Gómez. Ese sí, se le hizo mucho, con mucha solemnidad y todo, repicaban las campanas y todo. Cuando él iba pasando por aquí, por el parque, murió el Papa. ¿Cuál Papa fue que murió en ese entonces? ¿Ah? Murió el Papa, no recuerdo el nombre del Papa, y entonces entró aquí y fue una persona pues que se puso en empeño en esta parroquia que lideró como de 1976 a 1995 o 96, que hizo grandes obras aquí en el santuario. Nuevamente le tocó elevar aquí el santuario. Él sacaba la hojita parroquial cada mes explicando todo lo de San Judas, ¿cierto? Y comenzó con los miércoles a San Judas y se puso también a trabajar por todo el bienestar de aquí de la parroquia, donde se construyó el hospital, donde es el asilo de ancianos, Coelsa, Comunelsa, todo eso le tocó a Monseñor Camilo. Como así que él está también en la fundación de importantes empresas manufactureras de aquí, el municipio del Santuario. Historia de la Basílica, historia en la parte civil. Ahora sí, usted habla de la pavimentación de calles aquí alrededor de la Basílica. ¿Cómo fue ese programa? ¿De dónde recogían los dineros? ¿Qué promociones debía hacer usted a nivel de impacto social? Primeramente teníamos una reunión con el cura párroco aquí, que fue el primer párroco que hubo, nos reuníamos con él y con el señor alcalde. Entonces yo viendo las necesidades de acá, entonces ponía las condiciones. Ustedes van a poner el material y nosotros ponemos ustedes van a poner los trabajadores y nosotros ponemos todo el material. Y así fue como se fueron arreglando todas las calles, tanto la parroquia como los vecinos, que uno no daban. Entonces se fue así. A mí me tocaba todos los sábados, después de que saliera de clase, salir a coger de casa en casa a recoger con qué pagarles, a pagarles a los trabajadores. Inclusive mucha gente me decía, es que usted es boba, puedes hacer las cosas, pero a mí me nacían. Sí, es lo que a veces se piensa que el servicio pues no se debería hacer en tal magnitud porque seguramente le decían, ¿qué gana con eso? ¿Quién le está pagando? ¿En qué la beneficia económicamente? Pero resulta que nuestro trabajo espiritual y social no se mide por lo monetario, se mide por la calidad de vida en las personas y la satisfacción que da
uno saber que está aportando para el desarrollo social, espiritual y cultural de un municipio. Ahora sí cuénteme sobre personajes importantes que usted conoce en el entorno de la basílica. Pues lo más sobresaliente dentro de la basílica fue Leonardito Pineda y Jesús Antonio Villegas y otro grupo de personas que siempre estaban listos a colaborar y que necesitaban aquí en la parroquia, ¿cierto? Fuera para una cosa, para otra. Por ejemplo, el papá de Claves David fue sacristán por mucho tiempo con el padre Cabildo. Y nosotros nos organizábamos para ayudarle a él a las festividades, para hacer los altares de Corpus y todo eso, con él y trabajamos muy unidos. El papá de Claver David, ¿cómo se llama? Ay, me olvidó. No lo recuerda. Hildeberto Quintero. Exacto. Eliberto. Hildeberto. Gilberto Quintero. Dicen que es que lleva muchísimos años en la parroquia, ¿no? Estuvo hasta que Porque yo lo veo, visualizo mucho en Semana Santa. Y qué hombre en el silencio trabaja, en el silencio de Dios está prestando un servicio que muchas veces la comunidad no lo ve, pero sí hay que notarlo por los efectos, ayudando a vestir las imágenes, cooperando en absolutamente todo en el arreglo de la Semana Santa con su hijo Claver. Hay que felicitarlo y saber que todo esto se lo premia a Dios. Dios devuelve el 100 por 1. Personajes, me habló hace rato del padre Rodolfo Salazar Gómez. Salazar Gómez, el paladín No, de la educación. el padre Rodolfo Gómez Ramírez fue un paladín de la educación, porque él, siendo no párroco, sino como ni capellán todavía, porque todavía no existían las monjitas, trabajaba aquí en el santuario por las necesidades de los campesinos. Y ese fue el que les inculcó y les construyó esa casita ahí para que ellos vinieran ahí y estuvieran allí. En la educación, pues ni se diga, él buscó todos los medios y hizo la manera de que llegara el bachillerato completo a la institución. Así es. Hoy pues podemos hablar nosotros que se va teniendo unos recuerdos muy significativos. ¿Qué recuerda usted de su pasado o un poco pasado no muy remoto que nunca se borra de su cabeza que ha ocurrido en este entorno de la Judea? Pues hay veces siente uno dolor de muchas cosas, que a pesar de que uno trabaja desinteresadamente, hay personas que siempre les dicen muchas veces de uno, ¿cierto? Entonces le duele a uno y le queda ese, no odio, sino como esa piquita ahí a uno. ¿Por qué? ¿Por qué está esta persona diciendo esto si yo no estoy ganando ningún centavo? Claro, ese es el reto que tenemos los líderes con el trabajo a nivel comunitario. Somos criticados, pero nunca retroceder, jamás rendirse. Hay que seguir adelante. El mismo Jesús, incluso si nos vamos a la palabra de Dios, dice, llegarán días que los criticarán, los expulsarán de las sinagogas, incluso el que mate piense que está dando culto a Dios. Eso es como un recuerdo no muy placentero, no de mucha satisfacción. Un recuerdo que usted tenga uno o dos recuerdos que fueron fuertes en la historia de la Judea. Y usted diga, no se me sale de la cabeza o una anécdota o este personaje que vino, le habló, le dijo o alguna actividad que realizaron en favor del desarrollo cultural y religioso de la Judea. Pues prácticamente hay una persona que no sé por qué dijo que yo debía de salir de la Judea, que tenía que hacer muchas cosas, porque no iba a ir a la parroquia. Eso es, pues todos los días me duele, pero... Hay que sanar eso, Isabelita, porque si usted no hizo las cosas de mala intención, lo importante es que lo que se hace para dar gloria a quién, Adiós. a Dios y no más. Bueno, ¿y cómo es ya finalmente, cómo es, o si tiene algún otro personaje que recuerde, nos dice, líder de esta comunidad, la Judea? Yo creo que aquí precisamente debemos ver los sacerdotes que han pasado como párrocos, ¿cierto? Primeramente, el primer cura párroco, el segundo, Monseñor Camilo Gómez, a Monseñor Camilo le reció el padre Salazar,
Ese era muy humilde, pero trabajaba incansablemente por la comunidad de los pobres y también por el pueblo. Y de ahí pasó a este Francisco Giraldo, Francisco Hoyos, ese estuvo muy poquito y terminó el padre Aristizábal, que fue el último que estuvo. No, pero yo creo que Francisco ya estuvo los 5 años No, reglamentarios de párroco. 2 años. 2 años solamente, ya. Y Después, luego vino el padre Javier Javier. Aristizábal, que en paz descanse. Sabía que el padre Javier ya falleció. Es muy querido, muy humilde, trabajaba mucho por los pobres y también trabajó mucho por Forenza, ¿cierto? Cuando estaban constituyendo esa junta, ¿cierto? Claro. Después del padre Javier viene el padre Rodolfo Salazar, ¿no? No, primero vino el padre Rodolfo Salazar. Primero Rodolfo. Sí, después el padre Francisco y después Javier. Ya. El padre Manuel le recibió al padre Javier. Ya. Y del padre Manuel a John Jairo Olaya. Y el padre John Jairo Olaya, que ese sí estuvo los 5 años aquí en esa comunidad parroquial, un párroco maravilloso, extraordinario, toda la organización pastoral que deja en esta comunidad parroquial es admirable. Así que un me gusta para el padre John Jairo Olaya Ballesteros, quien estuvo hasta el año 2022 de párroco de esta hermosa comunidad parroquial. Entonces resalta usted los párrocos. Vicarios parroquiales, ¿a cuál le recuerda? Hay muchos vicarios pastorales, pues yo de los otros no recuerdo cuando era únicamente, que no era parroquia Genón. Pero hay otros, por ejemplo, el padre, hay tantos que Lucas. Lucas fue otra persona extraordinaria también. El padre otro, que está en Guarne ahora, era muy... Humberto Incapié. Muy dado a lo que él dijera, ¿cierto? Pero una persona también muy amable. Humberto Incapié, muy alegre, muy trabajadora. Qué bien. Bueno, no sé si tiene algo más para decir, unas recomendaciones a quienes nos están viendo, nos están escuchando, sobre el sentido de pertenencia a esta linda comunidad de la Basílica. Tenemos el empeño en construir la Casa del Peregrino. ¿Cómo ve usted ese proyecto tan gigante? Porque tenemos un párroco ahora, el padre Ferney López, con ideas de alto vuelo. Así que vamos a apoyarlo todos. No sé usted qué tiene para decir sobre estos proyectos que hay, sobre todo de la Casa del Peregrino. Hay que admirar a todos los párrocos que han trabajado aquí en la Judea porque cada uno ha puesto su granito de arena. Pero hay unos que se han enfrentado, pues como el padre Manuel que construyó esta casa aquí. Y también el padre John Jairo que hizo muchas actividades en cuanto la palabra, que supieran la palabra de Dios con los misioneros, ¿cierto? Y formó muchos grupos apostólicos con ese fin de llevarlas a las veredas y aquí en el sector. Y también la construcción de la finca que compraron, construyó allá. Allá había muchas reuniones y todo, eventos. Como dice el padre Luis Fernández, que da muchas manos, eso sí es cierto. Entonces yo admiro al padre Fernández que en tan poquito tiempo hizo la consecución, arreglo de las bancas y ahora está proyectando mucho a esa comunidad. Ya compró el terreno de prácticamente unos 5.000 metros cuadrados, aquí a 400 pasos de la Basílica y bueno, todo es bendición de Dios a través de nuestro santo San Judas Tadeo. ¿Qué significa para usted San Judas Tadeo? Para mí es un santo muy especial, porque verdaderamente muchas de las dificultades que se presentan en un hogar son atendidas por él. Mi mamá le tenía mucha devoción, inclusive donde vivimos, una hermanita hizo una promesa que si conseguimos casa propia, era de San Judas. Bueno, Isabelita, ¿cómo se sintió en esta entrevista? Testimonios, ¿cuándo regresa para que continuemos de nuevo? Usted tiene muchas cosas hermosas para comentarnos. ¿Cómo se sintió en el día de hoy? Yo me sentí súper bien, tal vez con muchos disparates, pero... Nada de disparates. Recordemos que el que no conoce la historia, dice un filósofo, está condenado a repetirla. Así que le agradecemos en el día de hoy a esta gran lideresa en nuestra comunidad parroquial, en nuestro barrio, en la colina de la Judea,
no se desconecten porque seguimos teniendo más testimonios, más personas. Vamos a pedirle a Isabelita que dé alguna recomendación a los niños y jóvenes que son en últimas quienes les toca tomar las banderas de esta comunidad que va saliendo adelante y que los retos de hoy son muy complejos. ¿Qué recomendaciones da Pues yo usted a las recomendaría nuevas que la generaciones? nueva generación a la cabeza de los padres enseñan la cultura y el civismo, porque se ha perdido mucho. De manera que es muy bonito una persona cuando saluda, cuando pasa por un lado, como era antiguamente, que por ejemplo el Santísimo pasaba por las calles, todos de rodillas y todo eso se ha perdido el fervor. Que le enseña a los niños lo que es verdaderamente lo bueno y lo malo. Está muy bien. Gracias, Isabelita. Si quiere, hagamos alguna oración que usted se sepa, rogando a Dios por todas las obras de evangelización que tiene en nuestra comunidad parroquial. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado y por todo lo que podemos hacer. Que Él nos ayude en todas nuestras dificultades, que seamos unos para poder promover varias sobre lo católico y lo cultural. Que Dios nuestro Señor nos ayude en todas estas obras. Y que el Señor los bendiga y los proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes nos llevan en el canal y Isabelita y mi persona los llevamos en el corazón, especialmente en la oración.